Buenos días para todos. Seguimos con nuestra gran agenda académica en Expo. Este es nuestro cuarto día de la feria educativa más importante de la región, donde logramos convocar universidades e institutos de educación superior. Un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y comunidad en general que han estado conectados con nosotros durante toda esta semana con nuestra gran agenda que busca apoyar a los jóvenes para la realización de sus proyectos de vida. Daremos inicio entonces a nuestra agenda de hoy, a nuestra programación, con la conferencia titulada Inteligencia emocional y actitud frente a la vida después del colegio. Bueno, también recordarles que pueden visitar nuestra página web www.expoU.com.co. Allí encontrarán la gran oferta académica que tenemos en Expo, además de importantes conferencias. Queremos hacerles la invitación para que participen en el concurso Mis Razones para Vivir, donde los estudiantes nos podrán contar a través de una imagen qué los inspira a seguir adelante, qué los motiva a cumplir todos esos sueños que tienen. Las bases de este concurso, organizado por nuestra casa editorial y apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social de Armenia, se encuentran en el Facebook de la Crónica del Quindío. Bueno, uno de los escenarios más importantes en esta feria es la gran oferta académica que tienen las universidades de la región. Por eso en este momento queremos saludar a todas esas instituciones que dijeron sí, que dijeron presente en esta tercera edición de Expo. La Universidad del Quindío, la Universidad La Gran Colombia, la EAN, Universidad Alexander von Humboldt, la Uniremington, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Uniminuto, la Universidad del Valle, la Universidad EAFIT, la Universidad de San Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, la Institución de Educación Superior Visión de las Américas, Tecni-Incas, UNIDEN y la Alianza Francesa. Bueno, en este momento queremos dar la bienvenida a nuestro primer conferencista del día, David Cubillos Valencia, neuropsicólogo infantil. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos y hacer parte de Expo. Buenos días, Alejandra, muchas gracias a la Crónica y a este evento de Expo que es tan interesante para todos los jóvenes de nuestro departamento y seguramente del país que se pueden conectar. David, realmente es muy importante, juega un papel esencial la inteligencia emocional en la construcción de nuestras vidas, de nuestros proyectos a futuro. Sé que los docentes, estudiantes y padres de familia que en este momento están conectados con nosotros están muy expectantes sobre este tema, entonces lo dejamos con toda nuestra audiencia para que iniciemos esta conferencia. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Bueno, resulta que cuando hablamos de todo este tema de inteligencia emocional, debemos entender como varias cosas ahí en ese proceso. Y una de las cosas muy importantes que debemos entender es qué es lo que está pasando en nuestro mundo con esta generación, donde todos estos jóvenes en este momento están saliendo. Mucha gente decía, pasa la diapositiva por favor, que los jóvenes que hoy están en el colegio hacen parte de los millennials. Si puedes aumentarla, por favor, para que se vea bien. Listo. Mucha gente dice como que los jóvenes hacen parte de los millennials y realmente no es así. Esta generación que está en este momento no son los millennials. La generación se mide sociológicamente porque empezamos a entender cuáles son los cambios que se dan en el mundo y qué es lo que impacta directamente a esas personas, y ese impacto tiene que ver en la vida de las personas que cumplen 15 años a 20 años. O sea que tu generación no es cuando naces, sino que tu generación es más o menos cuando ya estás en ese proceso de vida en la que están tantos jóvenes hoy que de pronto nos están viendo. La generación que le toca a esos jóvenes no es la millennial. La millennial era desde el año 1981, más o menos hasta el 1993. Y del 1994 hasta el 2010 más o menos, que es donde más personas que están hoy aquí, que nos reúnen, han nacido, tiene que ver con la generación Z. Es una generación completamente distinta, es una generación que está cambiando muchos paradigmas frente a muchas cosas,
y más que todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida. Resulta que nosotros los millennials, los que nacimos entre el 81 y el 93, teníamos unas creencias y unos paradigmas muy cerrados todavía, donde nuestros padres nos decían, tienes que ser alguien en la vida. Y nos metieron así como a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza, un tema y era, tienes que estudiar, 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 porque si no estudias, no vas a ser alguien en la vida. Y resulta que en nuestra generación tuvimos que estudiar y todos tenían un proyecto de vida muy ligado a lo que tenía que ver con toda la parte académica. Entonces siempre soñábamos con ser médicos, con ser abogados, con ser ingenieros, con ser contadores, con ser administradores. Y no solamente eso, sino que entonces como empezó a crecer también todo ese proceso de personas productivas a nivel profesional. Entonces hubo mucho más porcentaje de personas en esa generación que estudiaron una carrera profesional y se cualificaron. Y entonces cuando iban a buscar un empleo, cuando querían tener un trabajo, resulta que lo que pasaba en ese trabajo era que habían muchos otros que tenían experiencias similares o que tenían profesiones similares, entonces había que crecer más a nivel intelectual, entonces estaban las especializaciones, las maestrías, los doctorados. Pero las personas se fueron cualificando tanto, tanto, tanto en esa generación que resulta que entonces ya, como había una mayor oferta, entonces los empleos eran menos y empezó a haber un problema y fue que esa demanda contra la oferta pues no estaba tan equilibrada y empezaron a pagar menos. Entonces empezaron a pagar menos, 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 menos. Y resulta que le ofrecían a un profesional mucho menos dinero de lo que él siempre pensó que podía ganar y su calidad de vida se veía como impactada negativamente porque siempre pensó que podía estar mejor. Y muchas personas profesionales de esa generación terminaron siendo apoyados por sus familias, por sus padres, porque no podían como tener eso que querían a nivel productivo en su proyecto de vida. Entonces, por eso se llama a los millennials la generación de la frustración, porque fue la frustración de haber invertido tiempo, de haber invertido dinero en las familias, de haber invertido todo en tener más intelecto, pero al contrario, verlo reflejado en menos salarios o en menos oportunidades. Luego viene la generación Z, que es la generación realmente digital, porque son nativos digitales, digamos que los millennials tuvieron una transición digital, casi todos los millennials tuvieron todo el tema de computadores desde que estaban muy, muy niños o desde que ya entraron al colegio, pero los generación Z sí vienen con todo el proceso digital porque realmente nacieron ahí. Como son nativos digitales, empiezan a cambiar un poco el paradigma y empiezan a cambiar también los paradigmas que tienen que ver con todo el proceso de carreras. Entonces, muchos de los jóvenes de hoy en día se preguntan realmente si quieren o no estudiar una carrera y si esa carrera realmente es benéfica para su vida o no. Baja un poquito la presentación, por favor. Entonces viene como todo ese cambio y ahí es donde decimos nosotros que estamos viviendo el futuro que tanto nos vendían y estamos viviendo el futuro porque realmente hace 20 años o hace 30 años a las personas les decían que en el futuro iba a cambiar todo esto y realmente cambió, o sea, aparte de todos los cambios que se han dado, aparte de los procesos climáticos, aparte de las pandemias y todo lo que puede haber, hay un cambio realmente en la concepción del ser humano. Y la generación Z está viviendo ese cambio. Y ese cambio tiene que ver en que nosotros como millennials teníamos que de alguna forma competir con nosotros mismos, pero ahora la generación Z tiene que competir con las máquinas o con los robots y es un poco más difícil. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, como ustedes están hoy, y resulta que yo decía, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué será lo que voy a hacer en la vida?
Y en esa época decían, toda la cultura, toda nuestra sociedad decía, tienen que estudiar ingeniería de sistemas, porque ingeniería de sistemas es la carrera del futuro. Entonces siempre decían como ingeniería de sistemas, porque es que los computadores, porque no sé qué. Pero si tú te pones a ver, realmente no era tanto como la carrera del futuro. Y pueden haber otras carreras que hubieran sido las carreras del futuro. Ahora, si tú estudiaste ingeniería de sistemas y estuviste en un país como Colombia o en una ciudad como la que estamos, de pronto no hubieras podido acceder a tantas cosas que hubieras podido acceder de pronto si estudias ingeniería de sistemas, pero te fueras por una rama diferente. En este momento, esta generación tiene que competir con los robots, tiene que competir con todos los celulares, con toda la tecnología, y entran todas esas cosas como la nanotecnología y todas esas otras tecnologías distintas. Pero también algo que vamos a ver ahora, y es que si tú estás por graduarte y quieres tener una actitud diferente frente a tu proyecto de vida, debes entender también que de alguna forma hay que reivindicar una cantidad de cosas que hemos dejado en el pasado. Sigamos, por favor. Bueno, y resulta que cuando hablamos de ese proyecto de vida, tenemos que entender ese cambio, pero también tenemos que entender que el proyecto de vida no solamente es productivo. Cuando hablamos de lo productivo, hablamos de todo lo que estábamos hablando ahora y lo que tiene que ver con las carreras que vamos a estudiar, en dónde vamos a trabajar, qué podemos hacer, o si definitivamente decidimos no estudiar nada, que también es un proyecto de vida productivo completamente válido. Tenemos que pensar también en la inteligencia emocional y en nuestro proyecto de vida emocional, porque muchos de los jóvenes que salen, que se van a estudiar o que quieren hacer algo, resulta que se pueden frustrar después porque no encuentran esa posibilidad de afrontamiento emocional. Tenemos que tener un proyecto de vida familiar y entender que las familias han cambiado, que es distintas esas familias de antes a las de hoy, y que cuando yo digo tener un proyecto de vida familiar, entiendo que esa familia es esa posibilidad que yo tengo de tener un núcleo que me ayude y de tener un referente también emocional. Y un proyecto de vida social, porque resulta que la interacción al cambiar por medio tecnológico, pues resulta que se vuelve un poco más compleja. Y cuando yo digo un proyecto de vida social, también tiene que ver con que yo pueda adaptarme al mundo en el que estoy y pueda tener esas fortalezas y esas posibilidades que tengo para poder adaptarme mucho más a ese mundo en el que estoy viviendo. Entonces resulta que si yo estudio una carrera y solamente estoy interactuando con las tecnologías y en esa carrera o esa carrera me demanda la interacción social, yo voy a necesitar esa habilidad o esa actitud que puedo tener para poder interactuar con otros y adaptarme mucho más al mundo. Sigamos, por favor. Bueno, hay algo muy importante ahí que quiero contarles, y es que resulta que todos ustedes están en ese momento terminando como ese ciclo en el colegio. Y hace algunos años me tocó trabajar con un proyecto muy bonito que tenía que ver con el emprendimiento. Muchas personas pueden llegar a emprender en la vida y muchas personas pueden decir, yo soy emprendedor y quiero construir una idea de negocio. Y resulta que en ese proyecto que se llamaba Lady, Laboratorio de Emprendimiento y Desarrollo Innovador, lo que nosotros hacíamos era evaluar realmente si había una actitud emprendedora en las personas, porque no es tan fácil tener esa actitud. Muchas personas realmente tienen una actitud que puede ser un poco más que los lleven otras personas o que los lideren o ser empleados de una empresa, pero algunas personas tienen una actitud emprendedora. Entonces nosotros lo que hacíamos era, dentro de esos procesos, había muchas personas que llevaban sus ideas de negocio para construir una empresa. Ese fondo o ese organismo en el que yo estaba iba a dar un recurso para que esas personas pudieran montar esas empresas. Pero resulta que ese recurso muchas veces se veía afectado simplemente porque la persona no tenía la capacidad de ser emprendedor. Y resulta que es algo muy importante
si hablamos de actitudes y habilidades para la vida hoy, que estamos en este 2020, que ustedes están saliendo del colegio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos orientación vocacional y cuando entendemos cuál es nuestra vocación, debemos entender también este concepto de profesiones, y es que yo tengo que entender si tengo la capacidad de ser emprendedor, ¿sí? Si tengo todas mis actitudes dispuestas para emprender, para realmente generar una empresa. Yo veo jóvenes que están en el colegio y ya están inventándose un producto, o ya están confeccionando su propia línea, o ya están generando un proceso desde su marca, o simplemente tienen tantos seguidores en redes que ya las marcas les empiezan a mandar a ellos algunas cosas para hacer influencers o para poder influenciar a otros en la decisión de compra. Y es que hasta la publicidad cambió. Si te mandan algo y simplemente dices que te gustó, eso puede influenciar la compra de muchas personas. Eso lo están viendo las redes, eso lo están viendo los mecanismos de manipulación de masas y de psicología de las masas. Y lo que hacen es que puede ser algo muy ganador. Esos jóvenes podrían tener unas ocupaciones emprendedoras. Hay otra parte que son las ocupaciones científicas. La generación Z dice que las ocupaciones científicas son las ocupaciones que más deben perdurar, porque la generación Z está revaluando algunas ocupaciones que dicen ellos que pueden llegar a darse más desde el aprendizaje experiencial. Es decir, muchos jóvenes de la generación Z están revaluando algunas ocupaciones que tienen que ver con la administración de empresas o con las ciencias administrativas, porque dicen que eso es algo que se puede llegar a aprender sin necesidad de tener un título universitario. No estoy en contra de nadie que sea administrador de empresas, pero eso lo dice una investigación que se hizo con personas de la generación Z en España. Ahora, cuando hablamos de las ocupaciones científicas o cuando hablamos de las profesiones que tienen que ver más con el proceso de ciencias humanas o ciencias de la salud, por ejemplo, son unas ocupaciones que los jóvenes todavía no revaluarían porque piensan que son más de vocación. Quiere decir que tú tienes una vocación mayor frente, por ejemplo, a un tema de la salud, o frente a la sangre, o frente a una enfermedad, o frente a unos organismos biológicos o microbiológicos. Entonces, que son de vocación, tienes que tener como toda esa energía, esa vocación para poder servir en eso, y que todavía no se pueden revaluar. Hay unas ocupaciones técnicas que resulta que tienen que ver más con el hacer y con el hacer algo muy bien. Esas ocupaciones técnicas son las que hoy la generación Z está volviendo a cultivar y está diciendo: estas ocupaciones pueden ser muy positivas y pueden estar mucho mejor, porque tengo que invertir menos tiempo para poder tener esa ocupación, y puedo llegar a ganar igual o más que una profesión donde he invertido tanto tiempo y tanto dinero. Y están todas las ocupaciones interactivas, que son las del medio tecnológico, que son ocupaciones nuevas que entran dentro de todo este proceso. Y es lo que decíamos ahora: los influenciadores, es los youtubers, es como todas las personas que están en ese medio interactivo que tienen que ver con Instagram, con Facebook, con todas las aplicaciones nuevas que van saliendo, que empiezan a influenciar. Entonces hay influenciadores de viajes, hay influenciadores de estilo de vida, hay influenciadores de vestuario, de maquillaje y de una cantidad de cosas, que es muy interesante ahora porque realmente la generación Z se ve impactada directamente es por influenciadores, no como en las generaciones pasadas que nos veíamos impactados porque veíamos un comercial en televisión, o veíamos otro tipo de medios de comunicación. ¿Qué es lo que yo sugiero siempre cuando hacemos estos procesos de orientación vocacional con los jóvenes? Es que realmente tengamos en cuenta una visión más global, porque de alguna forma nuestros jóvenes en el departamento del Quindío han estado muy influenciados por sus padres, por sus abuelos, por sus profesores en esta cultura, y todavía tenemos un pensamiento un poco más estrecho. Tenemos que abrir el pensamiento mucho más global
y entender que entran todas estas cosas tan importantes para nuestra vida. Pero en ese abrir eso, debemos entender que hay que reivindicar las ocupaciones que nosotros pensábamos que no eran tan buenas o que no nos gustaban tanto. Y es porque había un tema como de estatus. Nuestra generación, los millennials, pensábamos que el estudiar una profesión nos iba a generar un estatus en la sociedad y todos estábamos buscando cierto tipo de estatus. Pero resulta que dejamos atrás ocupaciones tan importantes como era, por ejemplo, la plomería, la carpintería, el tema de metalistería, todas esas profesiones que tienen que ver con un apoyo técnico a algo, pero que son súper importantes, que no necesitan de un tipo de estatus, pero que si hoy las reivindicamos, vamos a entender que podemos llegar a ser mucho más productivos. Entonces, ahí me pregunto yo, ¿realmente aquí no hemos dado el valor suficiente, por ejemplo, a la persona que hace carpintería? Pero resulta que vemos series en este momento de diseño, de arquitectura, donde vemos que la persona que hace la carpintería, cuando está construyendo una casa, es una persona joven, es una persona brillante, es una persona inquieta por las cosas y es una persona que tiene un muy buen estatus de vida. Ahora, si cambiamos solamente el tema del estatus y entendemos que dentro de ese proceso de pensamiento y creencia que tenemos frente al estatus, las profesiones que estudiamos con especializaciones y maestrías se han quedado en sueldos tan bajos, mientras que las profesiones que tienen que ver con procesos técnicos que debemos reivindicar, como volvemos y decimos, la carpintería, la construcción, la metalistería, han podido ir escalonando en temas de recursos económicos. Entonces ahí es donde vemos que la generación Z empieza a ver esto como más importante y empieza a volver a mirar esto. Entonces, muchos de los jóvenes a nivel global de hoy también sueñan en tener una profesión que tenga que ver con algo técnico como el ser carpintero, y realmente entiende que el ser carpintero es igual de interesante y tiene el mismo estatus que el hecho de ser un abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas que te pueden apasionar, porque son dos profesiones y dos proyectos de vida completamente válidos, y porque son dos proyectos de vida donde vas a tener un recurso para poder vivir y tener calidad de vida. Ahora, si pensamos en el tema de calidad de vida, pasemos a la presentación, por favor. Tenemos que entender también que el tema ha ido mutando y cada vez va a ir a mutar mucho más. ¿Y ha ido mutando en qué sentido? En que estamos inmersos en todos estos cambios ambientales y fuimos influenciados directamente por países industrializados, aunque nuestro país no es industrializado. Y hemos sido tan influenciados por países como Estados Unidos que hemos adquirido una cultura llevada al trabajo. Entonces, si en Estados Unidos dicen entre más trabajas, pues más ganas, igual más gastas, igual no tienes vida y sigue tu vida y pasa tu vida como en clic. Nosotros, en nuestra generación, en la generación de los papás de ustedes, de los abuelos de ustedes, fuimos muy influenciados por esa premisa. Estudia mucho, trabaja mucho y es prácticamente que tienes que vivir para trabajar, y trata de tener empleos muy estables y trata de pensionarte para que puedas tener una vejez de tranquilidad. Hoy, la generación Z reevalúa eso y cada vez más jóvenes a nivel global están diciendo: yo no necesito esperar a cumplir 60, 62 o 65, 67 años para empezar a vivir tranquilamente y para empezar a tener un proyecto de vida que cambie mi filosofía de vida. Y eso tiene que ver mucho con la actitud y tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Y es que cuando yo logro capitalizar mis actitudes, mis pensamientos, mi estructura hacia una filosofía de vida, puedo ganar mucho más porque estoy haciendo lo que me gusta y porque estoy teniendo la filosofía de vida que quiero. Entonces, cuando hablamos de filosofía de vida,
hablamos, por ejemplo, de filosofías de vida mucho más llevadas a lo ecológico, que son personas que quieren tener un mundo sostenible y que quieren tener todo un proceso ecológico, entonces se cuidan más, piensan más en lo que comen, cómo impactan lo que come el mundo por la productividad. Entonces, si yo como carne, cómo esa carne puede impactar el mundo, si hay no sé cuántos millones de vacas que están emitiendo unos gases que contaminan más que los carros, ¿sí? O si yo compro un paquete en el supermercado, entonces cómo fue empacado ese paquete y eso qué contaminante va a generar en el mundo. Eso es algo muy interesante, es una filosofía de vida mucho más ecológica. También hay filosofías de vida, perdón, donde entra todo el tema ambiental y deportivo. Entonces es la vida fitness, por ejemplo. Entonces son jóvenes o personas que quieren tener una vida mucho más saludable, que hacen más ejercicio, que están más metidos en la naturaleza, que caminan, que hacen deportes que tienen que ver con la naturaleza y que se desligan un poco más de la tecnología. Hay filosofías de vida que tienen que ver con lo productivo, entonces todavía existen algunas filosofías de vida que tienen que ver con el hecho de producir dinero para conseguir cosas, y esto tiene que ver con las industrias todavía. De alguna forma hay un sistema que te está vendiendo cosas y tú obedeces a algunos estímulos que te están mandando esos sistemas de venta. Y realmente hay algunas filosofías que dicen, yo quiero conseguir esto, quiero todavía conseguir una casa, una finca, un carro, un avión y tener una familia. Esa filosofía de vida era la filosofía de vida más de los millennials o de antes de los millennials, que era la generación X o la generación Y, ¿cierto? Resulta que ahora la filosofía de vida de la productividad ha disminuido según las estadísticas y según los estudios, y ha aumentado la filosofía de vida de la tranquilidad, el turismo y la experiencia. Entonces decimos que pasamos de esa era industrial a la era del bienestar, donde los jóvenes de hoy lo que queremos es realmente tener una vida tranquila, trabajar menos horas, ser más productivos y ser distintos en el trabajo. Entonces se acaban los horarios estrictos en los trabajos, se acaban los escritorios, se acaban las salas de junta, se acaba todo esto por espacios mucho más amigables, mucho más amenos, donde realmente podemos crear. Y resulta que entonces entramos en esa filosofía de vida y cambiamos el paradigma del consumo y entendemos que no vamos a consumir solamente cosas materiales, sino que vamos a tratar de consumir experiencias. Yo me pongo un morral al hombro y me voy y te consigo una experiencia significativa si me meto entre una montaña o si voy y subo a un bosque o si voy a una playa y vivo una experiencia como nativo de una isla. Entonces encontramos que los jóvenes de esa generación, los últimos millennials y los nuevos de la generación Z, lo que siempre buscan es experiencias significativas y que esas experiencias significativas requieran menos recursos. Eso es una filosofía de vida. Pero todas esas filosofías de vida son válidas. Tú tienes que pararte no solamente a encontrar una profesión, sino entender que una filosofía de vida te da fortaleza emocional y también entender que puedes encontrar una de esas formas de proyecto de vida, sea emprendedor, sea técnico, sea operativo, reivindicando esas profesiones que decíamos y pararte y tener esa filosofía de vida clara. Cuando ya tienes todo eso claro, entonces tenemos que entender que vienen todos los temas de pensamiento. Y resulta que en nuestro cerebro se dan conexiones neuronales para generar ese proceso de aprendizaje que vemos ahí. Y es que todo el tiempo nos estamos interconectando o nuestras neuronas se están interconectando. Cuando esas neuronas generan todas esas conexiones neuronales, generan un aprendizaje. Pero debemos entender que ese aprendizaje es significativo si tiene una carga emocional o si tiene una experiencia. Porque yo aprendo mucho más desde la vivencia, desde la experiencia o desde lo que tiene esas cargas emocionales altas que me impacta. Pasemos la diapositiva, por favor.
Entonces resulta que yo puedo aprender en todo el proceso de mi vida, en todo el transcurso de mi vida, puedo generar ese proceso de aprendizaje y puedo generar conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales y esa interacción con el mundo van creando también ese proceso de personalidad y carácter. Y ese proceso de personalidad y carácter tiene que ver con cómo soy yo, cómo es mi forma de ser frente al mundo. Y si esa personalidad realmente me hace ser más fuerte para afrontar las situaciones. Esto tiene que ver con ese aprendizaje que conseguí también en la casa, cómo mi mamá y mi papá me ayudaron a afrontar ese proceso emocional, cómo ellos hicieron que yo fuera y dijera cuando cometí un error, o cómo yo fuera a afrontar algo como niño con otro niño cuando tengo un problema con ese niño. Entonces se van creando una cantidad de rasgos de la personalidad que hacen que yo tenga una forma de ser. Desafortunadamente, en los rasgos de la personalidad, que tienen que ver con todas las personas de hoy, han estado muy influenciados por la falta de afrontamiento. Y es que la generación Z ha tenido menos procesos de afrontamiento porque han estado más inmersos en la tecnología. Y al estar más inmersos en la tecnología, cuando tienen un problema en lo real, no lo saben resolver de la misma forma. Entonces se pueden abrumar mucho más fácil y se pueden caer, y por eso hay un mayor índice de depresión en los adolescentes de hoy. ¿Por qué? Porque siempre piensan que puede ser terrible algo que están viviendo. Es terrible que yo no haya podido haber montado esta foto como debería ser en las redes, o es terrible que esta persona haya hecho este comentario en un video, en una historia que hizo, y se abruman fácilmente por esto. Entonces, en lo real es más difícil el afrontamiento. En esas estructuras de personalidad podemos ver que aparece más la ansiedad y las estructuras límite, que es el hecho de querer realmente buscar unas sensaciones y llegar al límite de todo lo que vivo. Si hoy tengo una filosofía de vida, entonces llego al límite y exagero con ese límite porque me canso fácilmente, y cuando me canso fácilmente podría llegar a tener algunas frustraciones y podría tener algunos síntomas depresivos. Bajemos la presentación, por favor. La idea es que tenemos que entender esa estructura de personalidad, cada uno de nosotros, porque puede ser algo que nos va a enfrentar a la vida laboral, puede ser algo que nos va a alimentar nuestro proceso actitudinal, y puede ser algo que nos hace mucho más exitosos. Decíamos ahora, una filosofía de vida clara, tener una estructura de personalidad mucho más equilibrada, donde podamos afrontar las situaciones y donde nuestra forma de ser pueda llegar a ser tanto en las redes como en lo real, porque muchas veces somos más en las redes o hablamos mucho mejor desde lo que escribimos o chateamos que cuando encontramos una persona, cuando tenemos que hablar realmente con otra persona, directamente en el face to face. Resulta que eso se está afectando mucho más ahora en medio de la pandemia, y ha aumentado mucho más todo ese tema porque entra todo el proceso de pensamiento. Cuando hablamos de pensamientos, son todas esas creencias e ideas y telegramas que nos manda nuestra mente a nivel de imágenes, a nivel de mensajes, a nivel de voz interna. Eso que nos dice nuestra cultura, o eso que nosotros mismos construimos, construye todo ese proceso de pensamiento que alimenta esa creencia, y es que yo puedo creer en algo. Resulta que esa creencia es una parte de la actitud, pero también es la forma o la mejor forma de yo afrontar las emociones en mi vida. ¿Por qué? Porque es que primero yo pienso la situación y luego yo la siento. O sea que está el pensamiento, está la emoción. Cuando yo pienso la situación desde paradigmas de terribilización, de necesidad, desde paradigmas de que es horrible lo que estoy viviendo, de que es algo completamente negativo, pues me voy a sentir frustrado, triste o enojado, y eso lo que va a hacer
que yo afronte la situación de una manera distinta. La inteligencia emocional tiene que ver con que yo pueda también entender ese proceso de pensamiento, que yo pueda entender cuáles son mis creencias, cómo he estado influenciado con mis creencias y que yo pueda llevar esas creencias hacia mis emociones, entendiendo también esas emociones. Porque entra con todo el tema de la pandemia y antes de la pandemia, porque ahorita todo va a ser antes y después de la pandemia, ese tema, pues entra toda la enfermedad de moda y es la famosa depresión, porque la era del bienestar trae la depresión. ¿Por qué? Porque yo estoy en busca de la felicidad y en busca de la felicidad voy a frustrarme más fácil, porque me acostumbro, me adapto a ella y porque me vuelvo adicto a ella. Pasemos la presentación, por favor. ¿Y cómo es que me vuelvo adicto a la depresión? Porque estoy buscando explorar cada vez más solo esa emoción. Y resulta que yo les digo, es completamente innecesario entender o explorar solamente una emoción cuando tengo una cantidad de emociones. ¿Cómo hago para entender mucho más ese proceso de pensamiento? Y yo los invito a que entendamos que dentro de nuestro cerebro hay un árbol, que yo le llamo el árbol cubillos porque creo que yo me lo inventé. No, mentira, no me lo inventé, pero resulta que por ahí hay algunas cosas que me inventé dentro de ese árbol. Entonces, lo que yo pienso y yo me imagino dentro del cerebro es ese árbol que tiene pensamientos, creencias e ideas. Los pensamientos te están llegando todo el tiempo a tu mente en todo momento. Estás estudiando, estás en una clase y te llega un pensamiento sobre algún evento, te llega un pensamiento sobre alguna publicación o te llega un pensamiento sobre que tu novio te dejó o que te terminó por medio de un chat. Esos pensamientos pueden ser positivos y pueden ser negativos. Y son directamente todo el tiempo en nuestro cerebro. Es como una gotica de agua que cae todo el tiempo. Luego esos pensamientos construyen y alimentan las creencias. Las creencias son las valoraciones que hacemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre los otros. Y todas esas creencias que se dan tienen que ver con la influencia de nuestros padres, tienen que ver con la influencia de todas esas personas que están alrededor y ahora tienen que ver con la influencia de la pandemia y con la influencia de la tecnología. Y luego vienen las ideas, y las ideas son construcciones propias que hacemos. Entonces, por ejemplo, la idea de mí mismo, no, yo no soy capaz de hacer tal cosa, yo no soy capaz de hablar en público, yo no puedo, yo no soy capaz de decirle a tal persona que me gusta. Entonces, es como ese autoconcepto que voy construyendo y que tiene que ver también con este mundo. El mundo es negativo, el mundo no va a cambiar, el mundo está en guerra, el mundo es lo peor, todos los hombres son iguales, todas las personas son mentirosas, entonces empieza a ser como unas distorsiones de esa realidad. Si yo logro entender muy bien este proceso, entiendo que yo voy cambiando mis pensamientos a partir de mi filosofía de vida y empiezo a entender que una cantidad de cosas que pensaba que eran negativas no eran tan negativas. Y tengo que ser realmente muy equilibrado al pensar para entender que no todo es terrible, que no todo es negativo y que no necesito tantas cosas para poder llegar a ser feliz. Que si tengo clara esa filosofía de vida y encuentro ese proyecto de vida y tengo una actitud distinta frente a las cosas y cómo afrontar las cosas, voy a poder llegar a tener un pensamiento más positivo, modifico la creencia, donde también nos toca mucho modificar la creencia en cuanto al qué dirán y en cuanto a todo lo que nos han enseñado nuestros padres, pasemos la diapositiva, porque resulta que, por ejemplo, cuando yo iba a entrar a la universidad, me preguntaban en mi familia, ¿qué quieres estudiar? Y cuando dije que era psicología, en esa época psicología era lo peor que tú podrías estudiar. ¿Por qué? Porque era para los locos solamente y porque no ibas a ganar un peso con ella. Y resulta que mi familia me decía, pero ¿por qué vas a estudiar psicología? ¿Por qué vas a hacer eso si eso no va a tener futuro? Y ahora que estamos viviendo mi futuro, no el de ustedes, sino mi futuro, realmente yo digo, pues madre, siquiera que estudie psicología, porque era de verdad la carrera del futuro. Cada vez hay más personas que requieren
tener contacto, explorar y entender su salud mental, y cada vez hay más personas con ansiedad desafortunadamente que requieren ese proceso de salud mental. Ahora, si me voy al pasado nuevamente, les podría decir a mi familia, no metan lenguaje interno negativo en mi mente porque realmente no lo necesito. Y ese lenguaje tiene que ver mucho desafortunadamente con nuestras familias, y es que nos están martillando directamente en la casa: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Mira, ¿qué vas a ganar más? ¿En qué vas a ser más productivo? ¿Qué es lo que te va a hacer ganar más dinero? ¿En qué vas a ser más brillante? Yo sacaría ese lenguaje porque ese lenguaje es completamente negativo y construye una inseguridad en todos los jóvenes que hoy en día están inmersos en elegir una carrera. Lo que deberíamos hacer es entender que sea lo que sea que puedan conseguir y que sea lo que hagan, puedan ser completamente felices y tener una filosofía dentro de ellos y entender que pueden armarse de unas herramientas. Entonces yo le digo a los papás, es mentira que el oro viejo no aprende a hablar, todo el tiempo aprendemos, y también ustedes como familias pueden entender que podemos flexibilizar nuestra mente a entender un mundo distinto al que nos han vendido y al que hemos vivido. El mundo distinto es que hoy en día las personas necesitan tener esa filosofía de vida muy clara para ser felices. No necesitan una casa, no necesitan una finca, no necesitan una pareja y mucho menos un trabajo estable. Lo único que necesitan es tener esa filosofía de vida donde amen lo que hagan, porque la plata va a llegar si haces realmente lo que amas, y porque a los jóvenes de hoy no les interesa tanto como a ustedes, papás, tener esas casas, esas fincas, esos carros. Les interesa mucho más ser felices y tener experiencias. Pasemos la diapositiva, por favor. Entonces, tratando de cambiar todo eso, me voy directamente a las emociones. Y ahí en esas emociones voy a entender muy bien que no soy solo felicidad, porque es que las personas piensan que siempre tienen que estar alegres todo el día. No, resulta que en mi día a día yo también me puedo frustrar, alguien me puede decir algo, me puede pasar algo, se me pinchó una llanta cuando tenía una reunión, se me cayó el café en la camisa cuando tenía una reunión y me frustré, ¿sí? No pude llegar, hoy no me funcionó la cámara de mi celular y tenía que trabajar por videollamada, bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar. Eso que me puede pasar son situaciones. Las situaciones construyen un proceso de experiencia. Es el ambiente en el que vivimos. Cuando yo vivo una situación, puedo tener un pensamiento frente a esa situación. Ese pensamiento frente a esa situación puede ser: es terrible que me haya pasado esto, o puede ser: es malo, o puede ser muy malo, o puede ser bueno, o puede ser normal, o puede ser excelente o genial. La idea es que yo siempre, cuando hablo de inteligencia emocional, digo, partamos desde el pensamiento evaluando las cosas de manera distinta. No nos vamos a los extremos. No es exageradamente malo ni es exageradamente bueno. Esa situación que me ocurrió puede ser normal, que está en la mitad, o puede ser malo o muy malo, o puede ser bueno o muy bueno. Sí, no nos vamos a los extremos, porque realmente hay situaciones extremas en la vida a las cuales le tenemos que guardar esa calificación de extremo. Capitalizar las emociones negativas. Muchas personas me dicen: bueno, ¿yo qué hago con la tristeza cuando me siento depresivo si lo que yo quiero es tener felicidad? Y sí, tú puedes tener felicidad, pero cuando sientas depresión, tristeza, enojo, frustración, rabia, también capitalízala, o sea, también es algo productivo y también lo puedo hacer productivo. Y hay personas que hacen productivo esas emociones porque se ponen, por ejemplo, a pintar un cuadro, a escribir un poema, a hacer un video en YouTube, o se ponen a escribir una canción, un vallenato, una canción, un reggaetón, por ejemplo, y terminan produciendo mucho en esa tristeza, y esa producción que generan en esa tristeza hasta los vuelve famosos. Entonces, si yo tengo una emoción negativa, pues la capitalizo dentro de lo que hago y dentro de mi vocación y mis fortalezas de vida. No la evito, porque lo peor que puedo hacer es evitar una emoción negativa.
Cuando yo la evito, la estoy catastrofizando, la estoy terribilizando y la estoy volviendo como algo peor para mí. Debo descapitalizar. Otra cosa es aprender a afrontar las situaciones en la vida. Y eso tiene que ver con la evitación que acabamos de hablar. Y es, traten de no evitar, afronten, hablen, vayan directamente y estructuren un plan interno para poder tener una emoción distinta frente a las situaciones. Cuando yo hablo de un plan interno, es que yo trato de construir unos pensamientos distintos y procuro, porque una mente madura procura no terribilizar, no catastrofizar y no llevar todos los extremos, quedar en un equilibrio. Puede pasar, puede que no pase, puedo aguantar esto, puedo soportar esto y puedo ser feliz con ello. Puedo ser feliz a pesar de que mi pareja me dejó. Puedo ser feliz a pesar de que perdí esta materia. Puedo ser feliz a pesar de que no voy a poder ir a una excursión por la pandemia. Puedo ser feliz a pesar de que no tengo el grado como lo quería por la pandemia. Y ahí me acuerdo mucho cuando empezó todo este tema del confinamiento. Habían unas niñas de Barranquilla, de la Universidad del Norte, que incluso les hicieron memes, les hicieron TikTok porque salían llorando por los noticieros diciendo que no se podían graduar de la universidad y que ya tenían sus vestidos comprados, las fiestas listas y que por la pandemia no podían hacer la ceremonia y que le exigían a los rectores de la universidad que por favor les hiciera la ceremonia y que no fuera esto tan catastrófico. Entonces miren que muchos de ustedes pueden estar abrumados por situaciones similares porque el tema cambió, pero no es una situación completamente terrible y puedes llegar a sobrevivir a pesar de no graduarte con una ceremonia como la que querías. Puedes llegar a seguir teniendo pensamientos positivos y puedes llegar a afrontar eso en tu vida. Eso es una situación que en 10 años o en 20 años no va a tener la misma importancia que tiene ahora. ¿Y para qué abrumarte? Más bien, capitalicemos esas emociones, afrontémoslo y comprendamos que dentro de nuestras emociones existe la tristeza, que existe la frustración y que puedo entender esa frustración. ¿Por qué? Porque si somos generación Z, que tenemos menos tolerancia a la frustración, debemos aprender que esas emociones que son la frustración van a estar presentes en nuestra vida y vamos a construir un entrenamiento para poder frustrarnos más. Yo he tenido pacientes en mi consulta que llegan demasiado frustrados o frustradas realmente porque no se sacan el 5 en la universidad luego de salir del colegio y se sienten muy mal y lloran y se deprimen y se desesperan y estudian. Y lo único que yo les diría a esas jóvenes o a esos jóvenes es disfrútate el proceso. No importa si no te sacaste el 5, disfrútate el proceso. Entonces dicen, no, pero es que mis papás me enseñaron que tenía que ser el mejor o la mejor. Sí, cambia la creencia, cambia el pensamiento, porque lo importante no es la nota. Y eso es algo que tenemos que reevaluar también en nuestra cultura. La filosofía de la competencia viene de la filosofía de vida de la industrialización, que viene de la cultura que adquirimos de los Estados Unidos o de países industrializados. Si nosotros observamos países mucho más relajados, que no vienen desde eso, sino vienen de filosofías de vida mucho más tranquila, derriban el paradigma de que todo sea una competencia e incluso derriban el paradigma solamente de que la nota importa, porque no importa solo la nota, importa lo cualitativo, cuánto aprendiste y cuán feliz fuiste en el proceso. Si te lo disfrutaste, si aprendiste algo de ese proceso y si tuviste una experiencia en ese proceso. Entonces ahí hay una cosa muy importante y es que dejemos de pensar que el mejor en el colegio o que el mejor en la universidad es el más exitoso en la vida. Y es que no es así, no es directamente proporcional. Ahora, yo sí podría decir que el que más se adapte en las situaciones de su colegio y universidad y el que más se adapte a la vida y el que más afronte, sí podría tener muchas habilidades
y muchas capacidades y muchas actitudes ganadoras en su vida. ¿Por qué? Porque se sabe agarrar al mundo que lo rodea y sale con mucha más fuerza. No es el que mejor nota saque, el que mejor le vaya, es el que más se adapte y el que más logre capitalizar todo ese proceso de experiencia. Otra cosa es entender que la rabia no me debe llevar a una búsqueda de sensaciones exageradas, y es porque cuando decíamos que vamos a los límites de las cosas, decimos también que cuando tenemos rabia vamos a buscar sensaciones y vamos a buscar la rumba y vamos a buscar las drogas y vamos a buscar interactuar con otras personas e identificarnos con cosas inadecuadas. Y cuando nos identificamos de esa forma, queremos buscar cada vez más sensaciones. Y lo que yo tengo que es afrontar la rabia con productividad, entendiendo que puedo tener rabia y entendiendo que esa rabia tiene que ver con algunas creencias que puedo modificar. Pasa la diapositiva, por favor. Entonces, a lo que tengo que ir con la rabia es entender mucho más mis creencias, mis pensamientos, modificarlas y no necesariamente a ir a buscar una sensación o ir a encontrar una sensación distinta. Cuando yo les hablaba ahorita de tener todas esas emociones mucho más equilibradas, de entender mucho más mis pensamientos, mis creencias e ideas, entra algo muy importante y es entendamos que lo más importante para el éxito en nuestras vidas después del colegio es activar el cerebro creativo. Y activar el cerebro creativo tiene que ver con unos factores fundamentales y es los factores de ocio, porque ahí es donde más se activa el cerebro creativo. Y es que no siempre ustedes tienen que estar estudiando. Está bien que estén en el colegio o está bien que estén en la universidad y que dediquen tiempo suficiente para poder ser productivos, para poder comprender y para poder aprender lo que están haciendo. Pero también tenemos que dedicar tiempo a no hacer nada. También tenemos que dedicar tiempo a entender nuestro mundo y al ocio, al juego en línea, al juego, digamos, interactivo o al juego real, o a simplemente no hacer nada, porque ahí se activan esas conexiones neuronales que tienen que ver con el cerebro creativo. Y ahí es donde le decimos a los papás también, bueno, bajemos el drama un poquito, entendamos que son adolescentes y que como son adolescentes también tienen que activar su cerebro y tienen que tener días en los que no se quieren parar de la cama o en los que no quieren hacer todo. Bueno, listo, está bien. Ahí puede activarse la creación de algo positivo para tu vida, cuando estás acostado, cuando estás durmiendo, cuando no estás haciendo nada. Ahora, el hecho de no hacer nada tampoco implica que yo no hago nada, pero estoy todo el tiempo en el celular, porque activar el cerebro creativo se activa con el ocio, pero el ocio no tiene que ver solamente con el hecho de pasar una página o una aplicación como el Instagram y ver fotos durante todo el día mientras estoy en mi cama, porque entonces lo que hago es que mi cerebro se quede completamente perezoso. No, cuando yo hablo de ocio hasta dejando el celular y dejándole un espacio a mi mente para pensar. Ayer veía un meme que decía, prendo el celular, abro Instagram, miro Instagram, apago Instagram, apago el celular y mi cerebro dice, ¿y ahora qué? Y es como si se quedara vacío, porque ese medio interactivo está cambiando la posibilidad de estructurar un pensamiento, de estructurar un proceso de pensamiento en el cual yo me conozca, yo reconozca lo que pienso, reconozca mis emociones, me entienda cada vez más. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo una foto y porque en esa foto, en esa historia de TikTok o de Instagram, lo que estoy viendo es algo que puede ser en gran parte un espejismo, porque estoy viendo menos de un segundo de la vida de alguien. Cuando veo menos de un segundo de la vida de alguien y pienso que esa es su vida y me comparo con esa vida, obviamente me voy a comparar de forma negativa. Cuando yo dejo esos espacios sin tener esas tecnologías, sin tener esas apps, pasemos la diapositiva por favor, entiendo que puedo realmente conocerme mucho más. Esto quiere decir que puedo volver a tener ganas, vuelvo a tener ganas de ser, vuelvo a tener ganas de tener un proyecto de vida
y vuelvo a tener ganas de explorar mi mente, de explorar mis pensamientos y de entender mis emociones para afrontarlas cada vez más. Y si tengo ganas de pararme enfrente de mi vida y de afrontar, pararme enfrente de mi familia y decirle, mira familia, quiero estudiar esto, o mira familia, no quiero estudiar nada y quiero tener una profesión distinta, o no quiero estudiar nada y quiero montar mi negocio por Instagram, o no quiero estudiar nada y quiero ser diseñador, o quiero ser influencer, o quiero ser youtuber. Esas ganas son una actitud que viene de tu pensamiento, donde intervienen tus emociones y donde se enmarca en tu filosofía de vida. Acláralo, constrúyelo, tenlo tan claro tú para que todas las personas te compren esa idea y para que puedas influenciar a todas las personas con las ideas de tu generación. Nosotros debemos cambiar ese pensamiento, tus padres deben cambiar el pensamiento, tus abuelos deben evolucionar en el pensamiento, pero eres solamente tú el que hace y el que garantiza que podamos influenciarnos con tus ideas. Pasémosle a la diapositiva, por favor. Tratemos de hacerlo, aprendamos a pensar, influenciemos a otro y hagámoslo. Simplemente es hacerlo. Tener la idea, tener las ganas, tener la filosofía, entender las otras creencias, entender que hay otro tipo de profesiones, no solamente tengo que ir a estudiar a una universidad, y entender que la experiencia es súper importante. Cuando aprendo a pensar y cuando tengo claro eso, pasemos la diapositiva, puedo llegar a tener el éxito en la inteligencia emocional y me obsesiono menos en algo específico. Y es que nos hemos obsesionado mucho con muchas cosas y esas obsesiones nos llevan a tener como una neurosis, y es esa obsesión frente a, yo quiero conseguir esto y me obsesiono. Abajo esa obsesión. Realmente no necesitamos obsesionarnos, simplemente necesitamos estar tranquilos, equilibrados y ser felices en el proceso. Lo importante no es solamente el resultado, lo importante es el camino y cómo tengo ese camino. Muchas gracias. Recuerden que yo soy David Cubillos, neuropsicólogo, y vengo de la clínica neuromental, donde hacemos todo este estudio que tiene que ver con el componente actitudinal y aptitudinal, y donde podemos evaluar en ti a profundidad qué es lo que quieres para tu vida y cuáles son esas áreas de interés, con procesos de orientación vocacional mucho más acordes a la generación Z. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por la invitación. Bueno, David, muchas gracias a usted por hacer parte de Expo. Realmente estamos felices de poder compartir con todos nuestros docentes, estudiantes y padres de familia esta conferencia tan importante. Tenemos dos inquietudes para resolver en este momento. Una es, bueno, hablamos de que todas las profesiones son totalmente importantes, aunque un padre sueñe con ver a su hijo convertido en médico, pero el hijo sueña con ser artista. ¿Cómo hacer para que ese padre entienda? ¿Cómo hacer para que él comprenda? ¿Y qué tan importante es el apoyo de ese padre en el desarrollo del proyecto de vida del joven? Bueno, yo siempre pienso que el tema del cambio de la mentalidad de nuestros padres se da mucho mejor cuando yo como hijo tengo una actitud que impacte el concepto de ese padre. Es decir, si yo realmente muestro mi vocación y me oriento a eso y soy feliz con eso, puedo mostrarle a mi padre que esa profesión sí es válida. Volvemos al ejemplo que yo les daba de cuando yo iba a entrar a estudiar, que me decían que la psicología no me iba a servir para nada, que para qué estudiar eso, que estudiara mejor una ingeniería de sistemas, que me iba a servir más porque era la carrera del futuro. Los padres tienen una creencia. Esa creencia solamente es derivada con el argumento y con el debate que tú puedes hacer con tus propios comportamientos y acciones. La creencia en muchos casos de nuestros padres todavía es que hay profesiones que tienen más estatus, en donde puedes ganar más, pero eso termina siendo lo menos importante. ¿Por qué? Porque lo importante es realmente qué es lo que te va a hacer feliz. Y lo importante es que hagas eso realmente que quieres. Y los papás deberían entender que tienen que ver a su hijo solamente
con un punto de felicidad y disfrutándose lo que hacen. Y no deberían obligar a nadie, a ningún hijo, por ninguna carrera, porque es el hijo quien va a terminar tomando esas decisiones. Y muchas veces los papás terminan haciendo que sus hijos estudien una carrera para que su hijo finalmente termine cambiando ese paradigma, terminan la carrera, estudiaron lo que querían, lo que no querían, perdón, y luego no trabajan en eso, sino que se van a hacer otra cosa. ¿Para qué hacerles dar una vuelta a eso? Entendamos que ellos pueden elegir algo distinto y entendamos que un artista es igualmente importante que un médico o que un abogado o que cualquier otra profesión. Son profesiones completamente importantes. Incluso entendamos que el plomero es completamente importante y que puede tener un estatus dentro de ese proceso. Bueno, la segunda inquietud y ya última es el tema que hablábamos de la depresión. ¿Cómo hacer o qué aconsejarle a los jóvenes para que confíen más en sus padres, confíen más en sus docentes en el momento en que tienen este tipo de crisis, de pronto que se sienten afectados? ¿Cómo hacer para que ellos busquen ese apoyo directo de pronto en un adulto? Pues realmente siempre vemos que los adolescentes son un poco más herméticos con sus emociones y las exploran menos dentro de su familia y más con sus amigos. Digamos que eso hace parte de una estructura natural que tiene que ver con nuestro desarrollo y con todo lo que está pasando. Obviamente, cuando hay familias más enfocadas en hablar y en tener tiempos de comunicación, el joven tiene más posibilidades de esto. Lo que yo les sugiero a los padres es que construyan tiempos de comunicación en familia que no sean cuestionarios o que no sean arbitrarios o que no sean impuestos a los jóvenes. Más bien, si tú como papá cuentas y hablas abiertamente sobre tus emociones en tu casa y tienes esos tiempos donde tú te abres a tus hijos, seguramente tus hijos te van a buscar en el momento en que te necesiten y no van a ir a buscar a otros amigos. Entonces la mejor forma es que yo como padre propicie el espacio y que yo como padre sea abierto también con mis emociones. Ahora, desde los jóvenes, simplemente entendamos que los mejores aliados pueden ser nuestros padres. Pueden que ellos no te entiendan tanto en este momento o tú creas que no te entiendan, pero ellos tienen la capacidad de evolucionar. Y lo he visto yo en mi consultorio, los padres de nuestra ciudad y de nuestro departamento han evolucionado con temas que ustedes no se imaginan, han evolucionado con todos los temas que tienen que ver con las carreras, que tienen que ver con las formas de estudio, con las formas de vestirte, con las formas de tu cuerpo, con entender el tema del tatuaje, del piercing, con entender las orientaciones sexuales. Han evolucionado tanto que yo les daría también una felicitación a sus padres. Entonces, tú hoy como joven también puedes confiar en ellos y puedes entender que puedes hablarles. David, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartirnos esta importante conferencia, por acercarse también a los jóvenes y aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes y recuerden que si hay jóvenes que quieren hacer procesos de orientación vocacional o evaluar todo este tema de las aptitudes y las actitudes, en la clínica neuromental tenemos todo un equipo para hacerlo. Muchas gracias, David. En este momento, pues, queremos saludar a todas las instituciones educativas que estuvieron conectadas con nosotros, docentes, estudiantes que estuvieron escribiéndonos: Santa Teresita de la Tebaida, Institución John F. Kennedy de Calarcá, Marcelino Champañán de Armenia, Instituto Tecnológico de Calarcá, Instituto Pijao, Rufino Centro, Institución Educativa San José de Calarcá, Rafael Uribe, Sagrado Corazón de Jesús en Finlandia y Gabriela Mistral. Realmente es muy importante para nosotros tenerlos conectados en Expo, que hagan parte de esta tercera edición de la feria más importante de la región. Resta solo agradecerles, invitarlos también a que continúen conectados con nosotros en la próxima conferencia, que será a las 10 de la mañana. ¿Quién soy yo en las redes? También un tema muy importante para que continuemos con esta agenda académica. Entonces nos vemos en unos minutos porque Expo continúa.